¿Cómo están, queridos amigos? Sean bienvenidos a su programa El Espacio Joven. En este momento, en este lugar, vamos a tener nosotros un repaso semanal de la lección de Escuela Sabática de los Jóvenes, que por si acaso en este trimestre está muy especial el tema, aquí lo tengo en físico, que es el gran conflicto. Así que no te puedes perder, comparte este programa, esta publicación, llama a tus amigos, que vamos a tener puntos importantes e invitados también muy especiales. Y yo ya quiero presentar a mis amigos que están aquí a mi lado derecho. Vamos a empezar por las ramas. Está nuestra amiga Arely. ¿Cómo estás, Arely? Bienvenida. Preséntese, por favor, rápidamente. Así es, un saludo a cada uno de ustedes. Mi nombre es Arely Chuma Justiniano y bueno, soy de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Soltera, casada, divorciada, Arely, ¿cuál es la situación sentimental en este momento? Bueno, mi estado actual es soltera. Bien, amigos, así que ya saben, Arely, una profesional con valores cristianos, así que puede seguirla en las redes sociales, conocerla más seguramente. Y bueno, vamos adelante. Pastor Saúl, aquí en el lado izquierdo, bienvenido, por favor, preséntese para todos los amigos a nivel de las redes sociales que nos miran. Claro que sí, pastor. Mi nombre es Saúl Cruz, nacido, criado, malcriado, pero guasqueado en Santa Cruz. 4 letras, de ahí como se olviden, no soy tacaño tampoco. Y contento de ser parte de esta nueva aventura, de este nuevo programa Espacio Joven. Bien, pastor, ¿usted qué área se está desempeñando en la Universidad Adventista de Bolivia? ¿Cómo está el trabajo? Actualmente tenemos el privilegio de estar en el área de bienestar estudiantil, en las residencias estudiantiles que tenemos dentro del campus y de igual manera todo lo que es el área espiritual de la universidad, más conocido como la pastoral universitaria. Buenísimo, buenísimo. Entonces, amigos, cada semana estaremos aquí juntos con invitados especiales. Tal vez nuestros amigos van a estar en más de una ocasión aquí con nosotros, así que no se puede perder. Compartan una vez más, por favor, y arrancamos ya con el repaso de la lección. Y antes de abrir la Biblia, voy a pedir a Arely que pueda hacer una breve oración. Oremos. Buen Dios y amante Padre, Señor, en este día, Señor, queremos pedirte, Señor, que este repaso tú nos puedas usar como instrumentos tuyos. Gracias, Señor, te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, amigos, y Pastor Saúl, querido Saúl, querida Arely, la primera lección del segundo trimestre del 2024 para el Filtro Joven. El título de esta semana es El autor del mal, el autor del mal. Todos creo que nos preguntamos alguna vez por qué existe el mal, dónde se originó, por qué ocurren cosas malas a las personas buenas, ¿verdad? ¿Quién es el que puede limpiar y acabar con toda esta historia de trágicas a veces que ocurren, que suceden? Y queremos adentrarnos ya. El texto de la semana está en Mateo capítulo 13, el versículo 24 al 30 y después el 36 al 43, que nos habla de una parábola especial, la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Donde un hacendado manda a plantar buena semilla a sus empleados, pero de repente en la noche sus enemigos van y plantan cizaña y entonces crecen juntos la buena semilla, el trigo y la cizaña, pero el dueño dice deben crecer juntos y al final, cuando todo esté para cosechar, entonces vamos a arrancar la cizaña, quemar y guardar el grano bueno. Entonces aquí Jesús, vamos a ver a lo largo del tema, cómo ejemplifica un poco esto, por qué el mal existe y Dios permite eso todavía. Pero la gran pregunta es, ¿quién es el culpable de todo esto? ¿Dónde se originó, en quién se originó la maldad, Arely? Es muy interesante poder hablar de este tema, pastor, porque nosotros muchas veces nos preguntamos de quién realmente es la culpa. Pero para poder entender todo eso, vamos primero a saber cuál era el objetivo que tenía la parábola para que sea contado, ¿no?, en este contexto que estamos hablando. Entonces podemos ver que es algo muy interesante y que hoy en día la parábola se utiliza para deslumbrar o vislumbrar, se podría decir la palabra, de lo que tenemos en este mundo actual. Entonces podemos ver que en el principio era Dios y Él fue el que con amor nos creó a cada uno de nosotros. Y pues con el que más o menos nosotros podemos decirlo, que Él nos creó con unidad y con amor. Entonces aquí surge la pregunta que usted dijo, ¿no? ¿Quién tiene la culpa realmente? En realidad, cuando hablamos acerca de culpable, como seres humanos siempre tenemos esa raíz de decir, no,
él tiene la culpa y buscamos un culpable. Así es. Pero, sin embargo, nosotros como personas o como seres humanos y estudiantes de lo que es la palabra de Dios, podemos decir realmente que, bueno, aquí la culpa o lo que se habla cuando hablamos a través de la Biblia, o sea, bíblicamente, hablamos de que Satanás, Lucifer. Cuando hablamos de Lucifer, nos referimos a... Lucifer tenía el nombre, se podría decir que era recibe el nombre de lo que era un ser de luz. Pero a medida que fue pasando el tiempo, fue cambiando todo esto. Entonces podemos ver que se le fueron dando diferentes nombres. Y eso fue lo que causó que se le diera el nombre de Satanás, que significa lo que es enemigo de Dios. ¿Sí? Entonces podemos aquí ver algo muy claro, que la culpa la tiene Satanás. A pesar de que Satanás era un ser de luz, Satanás prefirió en la irracionalidad, ¿no? Prefirió abrirle paso al pecado. Entonces es muy interesante poder ver que muchas veces el echar la culpa de nuestros males a Dios, porque Dios creó a Lucifer, entonces podemos ver que es algo muy interesante, porque queremos echarle toda la culpa a Dios, porque Él... Eso es algo interesante, ¿no? Porque es como que nosotros culpemos a un criminal, mejor dicho, a los padres de un criminal por los actos criminales que hace, ¿no? Pero la culpa no es de los padres, no es de la persona que hizo las maldades. Entonces en este caso es lo mismo. Dios creó un ser perfecto que fue Lucifer, que fue un ángel, un querubín protector, pero él, con el libre albedrío que tuvo, entonces él decidió querer ocupar el lugar de Dios, incluso que en la segunda lección más adelante vamos a nosotros a estar estudiando eso un poco más a profundidad, pero el origen de todo es ahí, en este ser creado por Dios. Dios no tiene la culpa, lo creó perfecto, y entonces ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? Y entonces fue en este ángel, fue perfecto, todo era armonía, y ahora, querido Saúl, ¿por qué Dios no acabó con la maldad, con este ser, con los ángeles que después lo siguieron también en ese momento? ¿Por qué tuvo que dejar que pase el tiempo y que vivamos cuántos siglos, miles de años de tanta maldad y de tanta desgracia? Cada uno puede compararlo cuando ve un hombre y una mujer que se acercan por primera vez. Es difícil si alguien les pregunta, ¿será que es una pareja de amigos? ¿Va a llegar a tener una buena relación para posteriormente decidir casarse y ser felices para siempre? No sabemos. La respuesta es, hay que esperar. ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué pasa? Es cuestión de tiempo. Ajá. El tiempo lo dirá, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús tiene que esperar? ¿Por qué Dios no aniquila en ese momento? Dios sabía que era lo que iba a pasar. Él es omnisciente, sabe todas las cosas, sabe cómo iba a ser el desenlace. Es más, hay una pregunta filosófica: ¿o Dios es malo o no es todopoderoso? ¿Por qué? Porque si Dios sabía que iba a pasar todas estas cosas malas, es malo, porque no las destruyó, no las aniquiló en ese momento, o no las pudo hacer, entonces no es todopoderoso. Sin embargo, Jesús mismo le dice, entre los versículos 28 y 30, él dice, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezca juntos hasta la cosecha. Entonces, había que esperar, porque tenía en dos opciones: una destrucción rápida y una destrucción lenta. En la destrucción rápida, ¿qué pasaba? Iba a haber problemas de confianza. Iba a decir, pero ¿por qué tras que hay una nota discordante? ¿Por qué tras que hay alguien que se opone o piensa algo diferente a lo que nos han venido diciendo, Dios actúa así? Entonces hay un problema de desconfianza, no hay el suficiente tiempo para ver las consecuencias reales, no hemos visto resultados, entonces queda ahí como incógnita qué hubiera pasado, ¿sí? Entonces, por último, los ángeles que no se unieron a Satanás hubieran seguido sirviendo a Dios, pero ya por temor. Mejor me uno a esto, no voy a hacer que también a mí me destruya. ¿Cuál era la otra opción? La que tomó Dios, una destrucción lenta. Eso hizo que el efecto del pecado pueda mostrar sus consecuencias y todo el mundo la pueda ver. Eso hizo que nadie dude que Dios es amor, Dios es justicia y que el originador de todo el mal es Satanás. Y eso también permitió que entonces nadie más vuelva a pensar como una opción. Excelente. Era
rebelarse contra Dios. Entonces tenía que ser comprobado en todo el universo que el mal no sirve y la justicia de Dios realmente es buena y vale la pena obedecer, seguir y creer en Dios, ¿verdad? Entonces, Exactamente. espectacular, espectacular. Y vamos ya yendo hacia el medio y el final, pero antes de poder continuar, queremos saludar una vez más a todos los amigos, pedir que compartan allí, den me gusta a este programa especial que estaremos cada semana, pero querido Saúl, muchos jóvenes, muchas escuelas sabáticas ahí, muchas clases de jóvenes en su iglesia a veces dicen, uy, pero ¿cómo voy a hacer el repaso? No hay motivación en los jóvenes, no vienen. ¿Cómo debe ser una clase modelo? ¿Cómo se debe dirigir brevemente para poder compartir? Es algo similar a lo que pasa con el culto joven. Tiene 4 pasos básicos para este momento. La organización con una linda recepción. De ahí salen los pedidos de oración para que haya un momento especial, solemne, realmente significativo de oración. Viene el estudio de la lección. Y por último, también podemos ver las actividades que como espacio joven podemos hacer. Obviamente siempre con el foco misionero, pero también podemos tener actividades recreativas, sociales, espirituales. Por ejemplo, hace un par de meses tuvimos el Impacto de Esperanza, que no se planifica de un día para el otro, sino todos los sábados existe un momento en el espacio joven donde se planifica todo este tipo de actividades. Entonces, queridos amigos y Saúl, este momento de la clase de jóvenes es un momento ameno, es un momento de poder orar por los amigos, traer a los amigos que no son de la iglesia, que están conociendo, a un ambiente juvenil, con amigos, para poder orar por ellos, estudiar la Biblia repasando los puntos más importantes como lo estamos haciendo acá, y también motivar a las acciones, ¿no? Ustedes tienen en la lección también una parte de la agenda joven, donde están los desafíos del modo ON. Así que no olviden ver esa parte para esta semana. Ahí el desafío es poder leer el libro que nosotros repartimos ya en el Impacto Esperanza, hacer concursos quizás, compartir mensajes acerca del libro misionero. Entonces, amigos, no olvides, tu espacio joven debe ser bien planificado, bien hecho ahí y debe ser ameno para todos. Entonces, vamos adelante, vamos a la segunda parte de nuestro tema aquí. Y la lección nos presenta una parte importante con versículos de la Biblia, donde nos hablan de estos versículos apoyando el tema de la semana. Entonces yo quiero preguntar aquí rápidamente cuál fue el versículo aquí a mis dos amigos que le llamó más la atención, que la Biblia en otras partes de la Biblia, no necesariamente la parábola o el texto base, habla y apoya también estas ideas. Arely, ¿cuál fue tu texto que te llamó más la atención? Bueno, el que me llamó la atención, bueno, lo leyó justamente de lo que es el pastor, que era Mateo 13, 29, en el cual habla, ¿no?, acerca de que por qué fue que no realmente separó o quitó el mal. Es un versículo muy interesante porque comprendemos acerca del gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto quiere decir de que cuando el Señor dijo que no se arraigue todo esto, porque podría pasar de que lo que estaba creciendo sólido pueda consolidarse, se podría decir así, Sí. Entonces pueda dañarse un poco, entonces el Señor lo dejó así. Pero eso fue ¿por qué? Porque el Señor quiere que nosotros podamos consolidarnos en la fe, podamos consolidarnos así como jóvenes que somos ahora, que podamos buscarnos ahí en primer lugar. Y bueno, el Señor después siempre tiene un plan perfecto para nosotros. Muy bien, excelente. Saúl, ¿cuál fue tu texto aquí que te llamó más la atención? Segunda de Pedro 3, 9 y 10 nos habla que el Señor no retrata su promesa, sino que es paciente para que la mayor cantidad de personas puedan llegar a ser salvas. ¿Hace cuántos años decimos la frase Maranata, Cristo viene? Y alguno puede caer en la tentación de decir, cuando era niño esto pasaba. Recuerdo que teníamos un club en el poderoso colegio Anticanena G de White de Santa Cruz hace más de 25 años y era Jesús. Sos viejo. Así es cuando uno llega a esta edad. Pero, y decimos Cristo viene. Y una de las frases era Cristo viene pronto, prepárate. Entonces uno puede caer en la tentación. Porque Cristo no ha venido. Porque tiene amor y tiene paciencia para conmigo. Porque la pregunta es, quizás podría ser que yo estoy retrasando la segunda venida de Cristo porque yo no estoy listo. Y Él en su paciencia y amor todavía me da alguna chance más. Así es, hay algo interesante en la lección que mencionaba, en la parte de que intervino Saúl hace un momento,
¿Por qué Dios no acabó con el mal? Es que todo este problema, todo este conflicto, toda esta guerra entre Dios y Satanás es algo público, es algo universal, y ahí para que, como es algo público, la lección decía que tiene que ser algo, tiene que resolverse en un juicio, entonces público también. Y entonces nosotros estamos viviendo en ese juicio y estamos siendo juzgados ahora también para ver a quién seguimos, si a Dios y su justicia y la verdad, o al diablo, la mentira y el engaño que él trae para el ser humano, ¿no? Entonces, justo ahí el versículo que mencionaba Saúl, que debemos decidir. Y la última parte de la lección nos dice esto, ¿no? El engañador descubierto. Y un poquito vamos a profundizar aquí ya para terminar. ¿Qué representa esa buena semilla de la parábola, Arely? Bueno, la buena semilla representa lo que es el reino, de lo que nosotros vamos a obtener después del juicio, se podría decir así, ¿no? Es algo que va a ir germinando poco a poco. Es un proceso, un desarrollo, se podría llamar así, en el cual como jóvenes hoy en día vamos desarrollando en la vida espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Puede haber días en que yo estoy con una flojera enorme o estoy haciendo mis tareas, y es ahí donde el Señor ve tu esfuerzo de cómo quieres seguir creciendo. Cuando te levantas en las mañanas, haces tu culto, tu matinal, lees tu lección, es algo que se va desarrollando día tras día, algo continuo. Así como la semilla que va germinando, que va creciendo la planta después hasta dar buenos frutos, nosotros representamos esa buena semilla por nuestras decisiones que tomamos cada día de poder permanecer con Jesús y dar esos buenos frutos entonces. Así es, pastor, es un desafío para cada uno de nosotros como joven. Amén, amén. Y Saúl, para terminar, la cizaña, ¿qué representa o a quién representa y qué pasa con la cizaña? Lo interesante es que la pregunta no es ¿soy cizaña?, sino si elijo ser cizaña. Porque todos somos creados por Dios, todos tenemos la posibilidad de ser salvos. Entonces, ¿qué significa decidir ser la cizaña? Ser la cizaña o el que se pierde y es condenado no quiere decir que peca de vez en cuando, no es un pecado ocasional. No es que, yo soy imperfecto, entonces soy cizaña. Todos somos imperfectos, más Filipenses dice que el Señor perfeccionará hasta su segunda venida, entonces todos necesitamos algo que pulir. Entonces, ¿qué significa? Significa ser y tener y sobre todo practicar permanentemente el pecado, una actitud de ofensa constante y un rechazo diario a Dios. Y ahí donde viene esa famosa frase pecado imperdonable, que no es en realidad un pecado o una acción puntual, sino es endurecer el corazón de haber rechazado tantas veces la invitación de Dios, hasta tal punto donde ya no llego a sentir la necesidad de que Jesús tiene que venir conmigo. Entonces no necesito ser perdonado porque no necesito, una vez no siento el pecado y su culpa o su consecuencia. Y ahí entonces cuando una persona puede convertirse en una cizaña total, ¿no? Que la parábola y Jesús dijo, al final será arrancada, serán atados en manojos y serán quemados en el fuego. Entonces, queridos jóvenes, Pastor Saúl, Arely, gracias por acompañarnos en este primer programa. Seguiremos nosotros estudiando, estamos en oración por cada uno de ustedes, queridos amigos, para que podamos seguir creciendo en la gracia, creciendo como la buena semilla, creciendo, decidiendo alejarnos de todo lo que nos puede convertir en cizaña y más bien tomando decisiones que nos conviertan en esta buena semilla. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y será hasta un próximo programa.